que además de haber estado acompañándonos el año pasado aquí en la radio de la universidad, en los espacios aquí en Otro Aire, como docente de la carrera de comunicación, fue docente de... en este caso de Lucía también, ¿no? Y estuvo en la intervención. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están todos? Muy bien, tanto Los tiempo. saludo en este día tan especial para la universidad. Sí. Y para las luchas. Bueno, Elena, decíamos, hoy la presencia de ustedes ahí, además de todas las actividades vinculadas a esta conmemoración, tiene que ver con este planteo y esta interpelación a la memoria también, ¿no? Contanos un poco cómo se pensó venir hoy con los carteles y el reclamo de justicia para Lucía a este aniversario. Bueno, nosotros, un grupo de docentes de la carrera de comunicación, también de la carrera de educación especial, familiares, amigos, compañeros de Lucía, hicimos una primera intervención el jueves 6 de abril, y lo hicimos en la Plaza 9 de Julio. Fue una breve intervención donde lo que queríamos hacer justamente ese día, que se cumplían los 10 años de su femicidio impune, recordarla y exigir justicia. Y como un poco lo que hemos pensado es decir, que no quede solamente acotado a un acto, sino hacer toda una serie de acciones en pro de memoria, verdad y justicia, en este caso por Lucía. Y en el marco de las acciones programadas estaba hacer esta intervención en este día que se conmemoran los 50 años de creación de la UNAM. Y entonces lo que nos pusimos a pensar y a charlar y a conversar es que en realidad la lucha por Lucía se inscribe en una historia de luchas en las cuales la universidad ha participado. Entonces hicimos ese trabajo por la memoria, tratar de articular en esa puesta en escena que íbamos a hacer, tanto el pedido de justicia, o sea, memoria por Lucía, pero también memoria por la universidad. Entonces, de algún modo, buscamos articular el pedido de justicia con el homenaje, con nuestro homenaje particular a la universidad, porque buscamos de esa manera inscribir la lucha por justicia por Lucía en las luchas, en la historia de luchas que la UNAM acompañó. Como toda universidad pública, la UNAM ha estado, y lo decimos en nuestros carteles, que esta vuelta fueron pequeñas porque en la prisa y en las condiciones en las que hacemos y vamos organizando esto sobre la marcha, es decir, en los carteles pusimos esta especie de lema, que hoy como ayer, como siempre, la UNAM ha estado y sigue estando presente en luchas por la memoria, por los derechos humanos, por la democracia y por verdad y justicia. Entonces, queremos que nuestra lucha se inscribe en una historia de luchas que la UNAM ha llevado siempre a cabo, como toda universidad pública, y que eso es un rasgo y una condición constitutiva de las universidades públicas, y que hay que valorar y que hay que recordar. Entonces, bueno, de algún modo buscamos, te digo, reitero, articular el pedido de justicia con nuestro homenaje a la UNAM, con ese costado que no siempre se reivindica cuando uno hace una conmemoración, y para nosotros es una de las dimensiones fundamentales de la universidad. Entonces,
y pensábamos en la propia en el propio cogobierno, o sea, el modo como se gobierna en la universidad, en esa búsqueda de afianzar la democracia hacia afuera, pero también internamente, para que los alumnos salgan con un ejercicio democrático y un ejercicio ciudadano. También pensamos en todas las luchas en las que siempre estuvo presente la UNAM. Pienso, sin ir más lejos, en la propia radio. Sí. En la radio, es decir, ya ha tenido siempre ha tenido un posicionamiento frente a las luchas provinciales, locales, nacionales, y bueno, queríamos reivindicar esto. Yo creo que eso también, eso que mencionás, ¿no? La universidad presente en esos escenarios de lucha, en esas jornadas de lucha, y la radio tuvo mucho de eso, ¿no? Porque lo pudo reflejar, estuvo ahí, está ahí. De hecho, hace un ratito compartíamos también, mientras acá se celebraba este 50 aniversario, la marcha de varias organizaciones en este contexto, mostrando lo que está pasando hoy. Y ahí también estuvo la radio, así que estuvo la universidad de alguna manera, ¿no? Claro, es que eso también, es decir, todas esas pequeñas acciones hacen a la historia de la universidad. A veces nos cuesta ver la relación entre el árbol y el bosque, pero en realidad el bosque está hecho de árboles, y esos árboles los plantamos nosotros, con acciones a lo mejor pequeñas o no tanto, algunas que tienen mucho peso. Entonces también pensábamos en relación a las luchas, por ejemplo, como en la universidad, y pienso específicamente en la Facultad de Humanidades, si las luchas con perspectiva de género o las acciones con perspectiva de género, han habido y siguen habiendo proyectos de investigación, líneas de trabajo, cátedras abiertas, acciones con la comunidad y en barrios. Es decir, no puedo dejar de recordar y de traer a colación la relación entre la cátedra abierta de Eva Giberti, el trabajo en el barrio San Jorge y el Progen. Sí. O sea, como han habido y hay acciones que a veces en la vorágine de la acción, del trabajo diario y cotidiano, uno no termina de valorar o no valora lo suficiente. Y además también pensaba esto que vos decís, la importancia de la construcción de la memoria, y también ver esa continuidad, porque a veces creemos que esto apareció hoy, se gestó hoy, con este peso que tiene la novedad y lo inmediato y lo efímero en nuestra sociedad. Pero en realidad hay una historia sosteniendo la acción del presente en una historia que ha tenido sus acciones, que ha tenido sus líneas de abordaje, que ha tenido sus compromisos, sus horizontes de deseos, sus sueños, y que eso sigue estando. Entonces apostamos a eso también, apostamos a sostener la memoria y articular el presente con ese pasado cercano, de manera tal de ir también articulando o construyendo tejidos intergeneracionales, que los pibes, las pibas, les pibes hacen hoy, encuentren condiciones para crecer en esa historia que ha estado y que sigue estando. Elena, pensaba un poco todo esto que planteás a partir de un hecho tan doloroso, ¿no? Tan traumático como fue ese femicidio, y que significó también para sus compañeros y compañeras una interpelación muy muy concreta y una necesidad de salir a la calle. Nos decía, hablando la semana pasada con Sonia Alfaya, para de alguna manera colectivizar ese dolor también, ¿no? Sí,
Claro, pero también esto que hemos también como sociedad, como ciertos sectores sociales hemos ido aprendiendo, de transformar el dolor en acción, y también ahí estábamos, de algún modo levantamos el deseo de la familia, que la familia no quiere recordarla por lo que le pasó, quiere recordarla por lo que fue. Y en esa búsqueda de recordarla a Lucía, empezamos a darnos cuenta de el significado o del peso de acciones que ella había hecho y que en su momento no tuvo la relevancia que tuvo. Entonces, por ejemplo, darnos cuenta que si bien ella era frágil, era muy menudita, con perfil bajo, diríamos, cuando con su hermana Felicita fueron testigos de un caso de violencia de género, no se callaron la boca, no cerraron los ojos, no se taparon los oídos, y fueron las dos y denunciaron, hicieron la denuncia por los carriles que correspondían, pero hicieron la denuncia, exigieron justicia. Entonces, a partir de ese hecho que lo estamos rescatando y resignificando y revalorando ahora, le damos más fuerza, más poder simbólico a sus ojos abiertos, que ya desde el comienzo fue usado como un símbolo de las marchas, de las luchas, porque en realidad pensábamos que de algún modo designan un camino, sus ojos abiertos, en esta sociedad que está llena de ciegos, de sordos y de mudos frente a las injusticias y al dolor de los demás. Entonces, pero venimos charlando, venimos reflexionando sobre todo esto y resignificando para que la construcción de la memoria apunte también a reforzar ciertos aspectos desde los cuales queremos recordarla. Es decir, yo quiero que me recuerden, bueno, cómo hubiera querido ella, o cómo quiere en este caso la familia, y cómo quieren los compañeros, y cómo queremos recordarla. Si también no quedarnos en el morbo ni en el dolor, sino transformar el dolor y conferirle nuevo sentido. Además, esto es interesante también en un contexto donde hay toda una discusión, sobre todo dentro de los feminismos, acerca de dónde ponemos el acento, ¿no? O en el proceso de victimización, que es real, es cruento, sobre todo en países como los nuestros, o ponemos la mirada en ese proceso de lucha, de construcción, de resistencia, de pensar también cómo se sobrevive, digamos, ¿no? Y se construye otra cosa. Sí, esa discusión que no la tenemos, no sé si la tendremos saldada en algún momento, esa tensión y esa contradicción entre punitivismo y justicia y no a la impunidad, esa contradicción que nos atraviesa, pero también frente a eso, y nosotros pensamos para nosotros las madres son un gran modelo, madres y abuelas, son las maestras de la historia, de nuestra historia. Y ellas construyeron una imagen, o sea, construyeron una memoria de sus hijos que no las ancló en el lugar de la víctima, las ancló en el lugar de luchadores, de soñadores. Entonces, también el trabajo de la memoria también tiene que ver con eso, o sea, cómo queremos recordarlos, dónde los queremos posicionar, cómo queremos hablar de ellos, de ellas en el espacio público, en la sociedad. Es decir, vuelvo a esto, cómo queremos recordarlos y cómo queremos que se los recuerde. Elena, ¿y cómo fue cuál fue la reacción a la intervención en lo que fue ese acto? Mira, nosotros lo hicimos primero afuera, estuvimos a la salida, y bueno, creo que en muchos casos fue de sorpresa, pero también hubo mucha gente interesada,
por supuesto que aparecieron los celulares y nos sacaron fotos, de cómo corresponden estos tiempos de tanta imagen compulsiva, pero sacaron fotos. Otros se sumaron, y eso nos pareció interesante, se sumaron y se pusieron detrás del pasacalle, o sea, pasaron del lado de la memoria, verdad y justicia. Eso nos pareció así muy potente. Y bueno, después entramos un ratito al auditorio, hicimos allí también una pequeña presencia, una pequeña intervención, tuvimos acompañamiento del locutor, que hizo referencia, también Transmedia dejó registro, nos hicieron notas, o sea que bueno, desapercibidos no pasamos. Y eso nos parece, era lo que buscábamos, instalar en estos tiempos de gran amnesia, volver a instalar la memoria y sobre todo el reclamo por justicia después de 10 años de impunidad. Que es ese también el dato que duele, ¿no? 10 años y la impunidad ahí. Elena, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en Otro Aire y la posibilidad también de reflexionar sobre las formas de recordar en este caso, ¿no? Que las formas de interpelar también a nuestra propia memoria. Así que mil gracias. Bueno, gracias a ustedes y saludos en este día y en los que vendrán, y sigamos apostando a la memoria, verdad y justicia. Muchas gracias, hasta luego. Elena Maidana, contándonos ahí desde lo que fue hoy este acto, esta conmemoración por